Estamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Con el 100% de las actas escrutadas, este lunes se oficializó la ganancia de Daniel Noboa para un nuevo periodo presidencial. ¿Cuáles deberán ser las prioridades de este gobierno en la siguiente administración? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Para conversarlo nos acompaña Juan Rivadeneira, él es consultor político. Juan, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Gisela, encantado. Un saludo para usted y su audiencia. A ver, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno del país confirmaron la existencia de una alerta emitida por inteligencia de las Fuerzas Armadas en la que detalla pues acciones encaminadas a atentar contra la vida del presidente Daniel Noboa. Incluso se anunció también la detención de un sujeto que habría sido quien habría hecho estas amenazas, ¿no? ¿Cree usted que seguirá siendo la seguridad la prioridad máxima del Ejecutivo en este nuevo periodo? Bien, creo que no solo del Ejecutivo, sino de la gente. El gran problema que tienen muchas personas hoy para ingresar a su casa, que tienen que pagar $1, y para salir de su casa tienen que pagar $1, ratifica que la gran cantidad de ecuatorianos tienen un problema muy complejo en cuanto a la gestión precisamente de su vida diaria, y esto está ligado con la violencia. Me parece que la prioridad, sin lugar a dudas, va a ser la gestión de la seguridad primero, y además después la generación de oportunidades. Yo creo que hay esos dos temas que son reales. Y ¿por qué después? Generar empleo. Yo creo que eso debería ir de la mano. Van de la mano y están conectadas, sin duda, porque cuando hay más empleo es porque hay más seguridad. Es que mucha gente, yo le oigo decir, y sobre todo a muchos analistas decir, hay que combatir con fuerza a la criminalidad, a la delincuencia, a las bandas organizadas, y después hay que ir para lo social. No. Y me parece que esas dos cosas tienen que ir muy, muy de la mano. Hay que hacer todo al mismo tiempo, y eso es parte de la gestión pública. La gestión pública no es que dicen, paramos todos los ecuatorianos, resolvemos el tema de la seguridad y después nos dedicamos a generar empleo. Eso no es correcto, y es muy cierto lo que usted dice. Ahora, hay prioridades que tiene la gente. Sin duda, salir de su casa es una primera prioridad, y hay una segunda gran prioridad que es conseguir un empleo. Yo creo que parte de lo que está ocurriendo en el Ecuador y en este nuevo momento que estamos viviendo, creo que el gobierno tiene varios desafíos, y el primero es administrar la victoria. ¿Qué significa administrar la victoria? Entender de dónde se origina. El presidente ha sido claro. En una entrevista que da una cadena internacional, señala que hay un 30% de electores que votaron por él, que estarían convencidos de su proyecto. Y me parece que es una buena declaración. No discutamos el 30%, discutamos la diferencia hasta el 25%. Él da cuenta que no necesariamente son personas que están en su proyecto, pero que de alguna forma, movidos por el miedo o por algún tema de última instancia, decidieron votar por Noboa. Y eso es importante, porque hay un segundo desafío, Gisela, que es importante de tiempo. No hay luna de miel. Los famosos 100 días, que usualmente se decía, bueno, hay un nuevo gobierno que comienza el 24 de mayo. ¿Crees que ya no lo tiene Daniel Noboa? 100 días, no existe. Ya le pasó su luna de miel. El nuevo gobierno comenzó el 14 de abril. Hay que ser muy claros. El nuevo gobierno de Daniel Noboa, solamente el 24 de mayo va a haber un momento en el cual el cronómetro se pone en 0 y comienzan 4 años. Pero no hay transición presidencial. Lo que sí hay es una transición legislativa. Ahora, dentro de ese manejo político del que también hay que tomar en cuenta lo que se debe hacer, ¿cómo debería ser esa relación de Noboa con la Asamblea, que hasta el momento pues se ha visualizado o pinta por lo menos de una manera bipartidista? A ver, es la primera vez que vamos a tener en Ecuador una asamblea tan dominada por dos bloques enormes. Hay una discusión enorme que seguramente usted la escuchó y quienes siguen esta entrevista, y decían, ¿por qué no reformamos la ley electoral? Para que finalmente los asambleístas se elijan en segunda vuelta y hayan pocos partidos y no hayan muchos partidos atomizados. Bueno, se cumplió el sueño de muchos sin reforma electoral. Hoy tenemos un gran bloque que es la Revolución Ciudadana y un gran bloque que es el oficialismo. El oficialismo va a construir una mayoría de 77 votos, no me cabe la menor duda. Al comienzo de la asamblea va a haber una mayoría oficialista para instalar la Asamblea Nacional. Pero vamos a tener que entender, y los asambleístas y el sector político, cómo digerir y cómo gestionar estas dos supermayorías en la gestión legislativa. Y ahí hay un desafío que viene por atrás también, que es la creación de una famosa asamblea constituyente, que eso también va a generar un andarivel adicional a la política ecuatoriana, porque hoy ya no se puede tener una constituyente de plenos poderes, sino que habrá que gestionar el gobierno, la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente al mismo tiempo. Ok, pero definitivamente para empezar hay que hacer acuerdos, hay que lograr acuerdos, pero yo me pongo a pensar, acuerdos entre ADN y la Revolución Ciudadana, después de esta narrativa de una revolución ciudadana cercana a las mafias y a las bandas del crimen organizado, van a ser
digamos, bien vistas por la comunidad? A ver, tuvimos ya un acuerdo legislativo amplio en los primeros 4 meses de la gestión del presidente Noboa, en que se aprobaron 5 proyectos de ley urgentes, que ahí sumó el oficialismo, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el resto del mundo, que se sumaron para aprobar 5 leyes urgentes. Me parece que de arranque podría haber una suerte de tregua legislativa para que arranque una mayoría que le produzca algunos cambios al presidente Noboa, porque la distancia de la victoria, lo que le da al presidente Noboa es legitimidad y fuerza de entrada. Pero el Ecuador, usted sabe, Gisela, esto genera problemas conforme el tiempo avanza. Hay elecciones locales de por medio, hay luchas institucionales por el poder, que me parece que eso puede ir desgranando esa primera mayoría de arranque, producto precisamente de los hechos políticos. Pero justamente por eso, o sea, ¿cómo se podría manejar un discurso sólido de unidad cuando pues las elecciones dividieron terriblemente a los votantes en una narrativa de ellos son los buenos y ellos son los malos? Bueno, aquí es cuando se necesitan los líderes, y los líderes políticos terminan siendo tan desgastada esta palabra de los políticos, pero se necesita demostrar los liderazgos en términos de abrir un espacio de gobernabilidad para producir una serie de cambios con quien ha ganado pues las elecciones, que es lo que ocurre en un país democrático. Y me parece que incluso a los del otro lado les conviene públicamente también bajar las armas por un momento, precisamente para dar algo de viabilidad, porque si no vamos a pasar entrampados en lo que hemos vivido ya mucho tiempo del obstruccionismo de una Asamblea Nacional. Pero lo que está pasando y lo que vemos a nivel nacional está pasando en el mundo entero. Esas dos extremos que no se pueden juntar, que parece que no hay manera de llegar a consensos en el mundo. La polarización es global. Es decir, estamos viendo elecciones muy pegadas en el mundo. Quizá la de Ecuador ha sido pues algo extraordinario, con 11 puntos de diferencia, que es una marcada victoria. No hay espacio para el fraude, pero lo cierto es que el mundo ha ido a elecciones pegadas, a elecciones muy justas y a elecciones de personajes también, algunos más radicales que otros. Esto pasa en los Estados Unidos, esto pasa en Europa, esto pasa en el Asia. No es que solo el Ecuador está viviendo esto. Mira Argentina, hay países de América Latina que eligen personajes que por su radicalidad y por su forma de portarse ante la gente atienden una demanda también de desesperación que tiene mucha gente, de grandes cambios que necesitan. Ahora, la pregunta es, ¿van a poder hacerlos? Ahí está el desafío. Y la juventud es una buena carta de presentación, pero la mejor carta de presentación va a ser que esta nueva posible generación de políticos que vienen en Ecuador puedan darle mejores resultados que los viejos políticos que tanto se ataca. Eso es lo que preocupa, ¿no? Que se cambie el personaje, pero no la historia de una sociedad que está cansada. Absolutamente, y los problemas siguen siendo los mismos, Gisela. El 30 y pico % de la gente sigue teniendo apenas una vida algo predecible. Es decir, el resto no tiene ni un contrato laboral, no tiene una oportunidad, no tiene seguridad social, no tiene seguridad que le da la ley de un contrato, una suerte de permanencia laboral, y me parece que ahí estamos entrampados. No puede ser posible que siempre estemos hablando que es apenas 30 y algo % de personas que tienen algo de seguridad en su vida. Entonces yo creo que ahí está el problema. ¿Y qué va a pasar, Gisela? Cuando usted ve los números, 80% de los chicos entre 15 y 24 años no tienen una actividad. Vienen cargados de cartones de títulos, algunos de afuera, y no consiguen un espacio donde desarrollarse. Ahí está la pregunta. ¿De dónde va a saltar quizá algún problema social? Precisamente de ahí, de personas que no encuentran una oportunidad porque el país aparte no le da. Y bueno, y eso es caldo de cultivo también para las mafias del narcotráfico asentadas en nuestro país, porque de ahí sacan a sus tropas, digamos, ¿no? De la gente que está desesperada, muchos casos, hay de todo, pero yo creo que mucha de la gente que hoy las tropas tiene, que las mafias tienen en sus tropas, es gente que no quisiera estar ahí, pero no le queda otra opción. El caldo de cultivo está para esa actividad, llamémoslo de alguna forma, pero además para el populismo, porque precisamente estos movimientos sociales lo que produce es que haya un caldo de cultivo y una demanda para una oferta, pongámoslo en términos económicos, ¿sí? Demanda de gente que está insatisfecha con el sistema. Miremos los últimos datos del Latinobarómetro que presenta esta gran encuesta de América Latina. En el Ecuador, solo el 8% de la gente confía en la mayoría de la gente. Ahí tenemos un problema de construir una comunidad, Gisela. Esto no es política, en el fondo es político, pero esto no es política, es nuestra vida en comunidad.
Dese cuenta, si le damos la vuelta al dato, el 92% de ecuatorianos no confía en la gente que está a su alrededor. Y eso lo que nos crea es un problema de construir una comunidad donde queremos vivir. Y cuando tenemos algo más de confianza, podemos desarrollar algo mejor la economía, algo mejor la política y, como usted decía al inicio, gestionar varios temas al mismo tiempo. Pero esa desconfianza es ¿de dónde nace? ¿Cuál es lo que desata esta desconfianza? Dicen que cuando las ciudades crecen, también los países crecen, la población se hace más grande, cada vez hay ese tipo digamos, de aislamiento de las personas dentro de una comunidad. Pero ¿cuál es la razón para que tanta desconfianza nos rodee? Porque es desconfianza, como usted dice, hacia el vecino, desconfianza hacia las instituciones, desconfianza hacia los gobiernos. Entonces, ¿de dónde parte esa desconfianza? Es que ese crecimiento, precisamente, cuando se da de una manera desordenada, cuando no le acompaña una institucionalidad sólida, cuando no se da cuenta la importancia de vivir en comunidad, cuando hay esta suerte de, vamos a ponerlo en términos de profundo egoísmo, en términos de no pensar en el otro, en el de al lado, me parece que eso nos preocupa y nos genera un gran problema en el Ecuador. Ojo, hemos tenido algunos grandes pasos que ha dado el Ecuador. Hoy día el Ecuador tiene un sector productivo que es resiliente y casi que resiste a prueba de balas. Es increíble cómo ver que cada vez hay más productos ecuatorianos que se exportan al mundo, pese a los problemas políticos. Y esto pasa en Colombia y pasa en Perú. No es nuevo, pero el Ecuador ya está entrando en una senda en la cual el sector productivo, me da la impresión a mí, ha creado una barrera también a estos temas políticos que sin duda le preocupan. Pero incluso con eso están dispuestos a desafiarlo. Y hoy vemos grandes cadenas de camarón, de banano, de chocolates, incluso de productos ya más desarrollados que están en el mundo y que son ecuatorianos. Tenemos que también partir de reconocer lo que tenemos hoy en el mundo, porque no todo termina siendo muy mal, cuando a veces la política nos contagia en esa polarización, nos lleva a pensar que quizá casi que no hay esperanza o no hay solución. Pero hoy hay muchísimos ecuatorianos, generaciones nuevas, cuyos padres quizá en su momento eran trabajadores manuales o no tenían todas las capacidades que hoy tienen sus hijos, y que ahora vienen mucho más preparados y sacan adelante industrias, negocios o comercios, y eso hay que apostarle. Me gusta su planteamiento. Creo que los ecuatorianos tenemos mucho que dar, más que lo que quejarnos, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer en este país, sí, hay mucho trabajo que hacer, pero lo principal está en creer un poquito más en nosotros, que tenemos la capacidad para salir de esta y de todas las pruebas que se nos vengan encima. Absolutamente, y estoy convencido de que eso es cierto. Y un gran puntal me parece a mí es ¿quién genera el 93% de los empleos formales en el Ecuador? El sector productivo privado. Y el sector productivo privado, cuidado, no es la gran empresa que siempre no, son las medianas y pequeñas empresas. Es la mediana empresa que está peleando el día a día, es el pequeño emprendedor que está peleando el día a día, que se despierta muy temprano y que se va a dormir muy tarde, que está realmente preocupado de cómo va a pagar a sus 2 o 3 empleados al fin de mes. Todos ellos componen el sector privado y ellos son los que están empujando al Ecuador. Bueno, me gustará hablar una próxima vez para ver que estamos mejor. Esperemos que sea así, hay que empujar para que eso pase. Claro que sí. Le agradecemos por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Juan Rivadeneira, consultor político. Ya volvemos con Notimundo a la carta.